como Dios, nadie como Dios. Bueno, qué alegría saber que hoy es jueves de nuestro programa Misionera, Esposa y Madre. Les damos la bienvenida a todos ustedes que hoy nos acompañan desde sus casas, desde sus hogares. Qué alegría saber que pues Dios nos permite reunirnos acá. Queremos invitarlas para que pues, nos pongamos en la presencia de Dios en esta mañana, para que le pidamos a Él su gracia, que nos asista y que bueno, hoy podamos seguir en este proceso de seguir mirando con los ojos de Dios y también con los ojos de la fe este libro que ha sido un regalo tan grande para nosotros, Regla de Vida para una Madre. Recuerden que este es el libro que estamos tratando durante este bloque de programas. Es un libro donde Holly pues, nos cuenta como toda su historia cuando llegó precisamente, como ella misma lo dice, al límite con su hogar, con sus hijos, una mamá que hacía homeschooling, que tenía 4 hijos, ¿verdad? O 3, no, 4, 5 hijos, que tenía pues su vocación matrimonial, que había pasado por una cantidad de dificultades, pero que Dios, en medio de todo, como siempre, el Señor es tan bueno y tan bondadoso, le dio una respuesta, y una respuesta que hoy pues nos sirve a todas nosotras. Es muy bonito saber que pues cada día ella nos va como llevando por ese camino de conocer como esas prioridades, y muy bonito también hacerles la invitación a quienes lo estamos leyendo, pues al final de cada capítulo ella habla sobre unas preguntas que lo llevan a construir precisamente esa regla de vida. La idea de este libro no es quedarnos solamente en leerlo, sino también escribir nuestra propia regla de vida de acuerdo a nuestra particularidad, porque ustedes saben que todas tenemos situaciones diferentes, todas tenemos particularidades, y la vida de ninguna es igual a la vida de otra. Entonces es muy lindo porque ella hace esas preguntas de una manera personal, y esas preguntas son las que realmente pues, nos van a llevar a hacer nuestra regla de vida y a llevar a la acción lo que estamos haciendo, porque pues, la idea de esto es también llevarnos como a conocer un poco pues, ese plan que Dios tiene para nosotras. Entonces, bueno, las invito para que nos dispongamos, para que entremos en la presencia del Señor y para que hagamos esta oración pidiéndole al Señor luz en este día. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queremos, Señor, primero darte gracias porque en tu infinita bondad, misericordia y amor nos regalas este espacio a nosotras y a todas las personas que en algún momento lo van a ver. Este es un espacio donde no solamente podemos llegar a muchas almas, sino que también tú llegas a nosotros. Gracias por amarnos, por enseñarnos, por guiar nuestros pasos, porque a pesar de que a veces nos angustiemos, a pesar que lleguen las dudas, las inquietudes, a través de esto, Señor, nos edificas y nos guías en nuestra vocación para poder hacer siempre tu voluntad. Te entregamos este programa, este momento, para que lo que hablemos acá sea todo y solo tu voluntad, Señor, para darte gloria a ti. Y a ti, Madre hermosa, te pedimos que nos enseñes a ser unas misioneras, esposas y madres como tú. Que nos enseñes a seguir tu ejemplo, a escuchar la voluntad del Señor con docilidad y a decirle se hágase continuamente en nuestras vidas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, antes de comenzar, queremos leer algunos de los comentarios que ustedes mismas nos han hecho, que bueno, son muy valiosos, muy bonitos, que nos llenan también como de mucha esperanza y motivación a seguir trabajando y luchando por este programa. Entonces, bueno, Dani. Bueno, voy a leer el mensaje de Yasmín. Yasmín nos dice: gracias por estos programas, son tan reconfortantes para el alma, amo verlas cada jueves, no me he perdido ni un solo programa y me enseñan tanto para la vocación que Dios pone en mi corazón. Gracias por tan bello programa, saludos y bendiciones. Yasmín, un saludo también para ti, muchas gracias por escribirnos. Es una alegría para nosotros saber que a pesar de nuestra pequeñez, de las luchas que también cada una de nosotras vivimos, podemos ser un instrumento en las manos del Señor para llegar a sus corazones, y a través de ustedes también Dios
nos anima, nos reconforta y a través de este programa todas en verdad somos muy edificadas y exhortadas por el Señor para ser fieles al llamado que nos hace. Así es. Luisa también tiene otro por ahí. Sí, yo tengo uno aquí de Stephanie Margot. ¿Quién como Dios? Soy Stephanie de Lima, Perú. Gracias por este capítulo. El libro, por gracia de Dios, lo estamos leyendo con otras mamitas y nos ha ayudado gigante en este camino. Desde el año pasado venía pidiéndole al Señor un director espiritual y por su gracia este año Dios me lo ha concedido, un director de espíritu ignaciano, y realmente es un regalo que no debemos dejar de pedir. Aún sigo en esta batalla, pero me está ayudando a sanar y entregar incluso mis luchas en detalles que no me había percatado. Recen por mí, soy mamá homeschool de 4 niñas de 5 años para abajo. Dios las bendiga. Ay, qué hermosura. Un saludo muy especial para Stephanie, un abrazo y qué bonito pues también lo que ella nos comparte aquí, que fue lo que veíamos unos programitas atrás, la importancia de pedirle a Dios un director espiritual que nos guíe, que nos pueda aconsejar sabiamente para poder ayudarnos en este camino de ser esposas, misioneras y madres. Bueno, yo también tengo otro comentario donde nos escriben de Santa Rosa, sur de Bolívar. Soy madre, esposa y misionera. Gracias por ese maravilloso programa. Muchas veces que me siento al límite, este programa me ayuda a continuar y me reconforta en mi alma. Bueno, un saludo muy especial. Yo creo que es un sentimiento que todas hemos tenido de estar al límite, incluso pues como lo contábamos también Holly, que escribe este libro, nace a raíz de ese llegar al límite con sus hijos, pero es muy bonito ver que entre todas también vamos reconfortándonos, nos vamos ayudando mutuamente y compartiendo lo que cada una le va sirviendo o le va ayudando a mejorar, digamos, o a mitigar ese límite. Yo creo que también nos ayuda muchísimo y personalmente ha sido también para todas estos programas muy reconfortantes, nos han ayudado y nos han dado muchas luces respecto de cómo sobrellevar como todo lo que se nos va presentando en el día a día con nuestros hijos, con nuestro esposo, como lo veíamos hace 8 días, también la importancia de cuidarnos nosotras mismas, nuestra salud mental, que es importante y fundamental para que nuestro hogar esté bien. Entonces, bueno, un saludo también muy especial. Perdón, Sarita, que muy bueno, como que hemos visto que muchas como que han tratado de buscar el libro, lo tienen, que es impresionante, a veces no alcanzamos a leer como las preguntitas que hace después de cada prioridad, pero es hermoso como para uno en verdad, como ella lo había pedido, coger su agendita, sentarse, responder a cada una de esas preguntas, ojalá en el Santísimo, en un espacio de oración, para que no se quede solamente como en cosas bonitas, sino como tú nos decías al principio, o sea, como tratar de aterrizarlo a esa agenda, y las preguntas finales después de cada capítulo dan como muchas luces de cómo aterrizarlo, o sea, están muy bien, como muy bien estructuradas. Sí, así es. Bueno, entonces hoy vamos a ver la tercera prioridad, que es la pareja. Recuerden que ella nos habla de 5 P's, 5 prioridades. Ya vimos la piedad de esa vida espiritual, vimos la persona, donde hablábamos pues en uno de los programas sobre toda la parte espiritual de nosotras mismas, pero ya después hablamos también de la parte humana, psicológica, de nuestra salud, de todo lo que tenemos que cuidar para dar lo mejor de nosotras. Y ya esta tercera es muy bonito porque la tercera prioridad es la pareja. Ahorita hablábamos que no son los hijos, no es la paternidad, sino la pareja, antes que los hijos, porque una vez se le troca como esa prioridad. Y al final pues nos habla de la prioridad de proveedor, o sea, la parte de proveer el hogar, el hombre, y también pues en su llamado la mujer, ¿cierto? Que es diferente, y ahora al final vamos a ver cómo lo pide. Entonces, en este 5.º capítulo, Holly precisamente nos cuenta como toda la historia, pues es difícil leerla toda por el tiempo, pero nos cuenta toda la historia de cómo fue su enamoramiento con Philip, cómo ellos siempre fueron muy buenos amigos, siempre fueron como los mejores amigos, pero después ella empezó a sentir que él comenzó como a acercarse de una manera diferente. Incluso ella se enojó porque le decía que estaba traicionando su amistad cuando vio que un día de cumpleaños
le envió unas flores y unos dulces a su casa y ella nunca esperó pues eso de él, ¿cierto? Siempre dijo, creyó que iba a ser solamente una amistad, pero a través de eso Dios comenzó a hacerle un llamado en su corazón. Y después, precisamente comenzó como todo ese discernimiento de su vocación matrimonial, que yo creo que es un discernimiento pues que todas hemos tenido que hacer, que uno siempre se cuestiona qué será lo que el Señor quiere de mí, incluso a veces tiene uno como esa inquietud de la vida consagrada, y dice que a través de un director espiritual, un sacerdote, le dijo, perdón, una religiosa le dijo que ella debía pues empezar a discernir ese llamado con Philip y también pues pedirle a Dios que si era la vocación religiosa pues se lo fuera mostrando. Entonces yo sí quiero leer puntualmente al final ella cómo se dio cuenta que ese era el llamado que Dios le estaba haciendo y cómo concluyó pues que su llamado y su vocación era el matrimonio. Ah, y antes de eso, muy bonito que ella misma cuenta que tenía una resistencia muy fuerte al matrimonio porque venía de una familia donde sus papás después de 16 años se divorciaron, 16 o 26, qué pena, 26 años de casados se divorciaron y dice que tuvo que ver el sufrimiento de su madre durante muchos años, su llanto, todo lo que ella sufría y que inconscientemente pues como esa herida que ella tenía le generó una resistencia muy fuerte a la vocación matrimonial, que muchas veces eso sucede también, ¿cierto? De pronto venimos de una realidad muy difícil en el matrimonio de nuestros padres y ya pues eso quizás cierra muchas veces a la vocación matrimonial y eso es lo que está pasando mucho hoy en día. Las personas no tienen una imagen muy desfigurada de lo que es el matrimonio y yo creo que ese es un llamado muy fuerte que el Señor hace, lo decía San Juan Pablo II, a las familias de hoy, a reivindicar la visión del matrimonio, o sea, a mostrar que lo que es verdaderamente un matrimonio, lo que es el amor de un hombre y una mujer, lo que es el amor a los hijos, lo que es el amor de una familia, que hoy en día está tan destruido. Inclusive estos días escuchaba que en Colombia casi que el 60% de los niños crecen sin un papá, sin papá y mamá, o sea, crecen con uno de los dos padres, porque realmente pues a veces son circunstancias de salud, muerte y todo, pero generalmente es que hay como una ruptura en esa relación o a veces pues hijos fuera del matrimonio, pero bueno, el Señor nos llama precisamente a sanar y a reivindicar ese llamado. Perdón, yo quería decir una cosa, está como un poquitico más adelante, no sé si está mal porque está más adelante, pero me parece muy importante lo que hablábamos porque es que hoy en día se ven familias o papá o mamá, pero también se ven muchas personas que se van a vivir en unión libre porque ya el matrimonio es algo horrible, o sea, dicen, no, el matrimonio qué horror, qué pereza, es que yo he escuchado el comentario como que es que uno se casa y se dañan las cosas. No, eso es horrible. Más adelante en este mismo libro ella lo habla, que decía como Fulton Sheen, y creo que, Fulton Sheen, decía, es que el sacramento cuida el amor. El sacramento es lo que hace cuidar el amor, y ella decía, también acá en este mismo capítulo, el problema no es que unas personas tengan más dificultades que otras, el problema es que vivimos un matrimonio sin Dios. Entonces, qué lindo hacer el llamado desde nuestro testimonio de vida, desde lo que, aunque todos tenemos luchas, porque es normal, en la vida hay cruces, en la vida hay luchas, hacer ese llamado a mostrar, a hacer testimonio de lo lindo que es el matrimonio y que lo malo no es el sacramento, antes es una bendición. Lo malo y a lo que tenemos que tenerle miedo es vivir una vida sin Dios, es tratar de vivir un matrimonio con nuestras propias fuerzas, porque necesitamos de la gracia de Dios para poder encontrar ese pedacito de cielo que puede llegar a ser nuestro matrimonio y nuestra familia en la tierra. Qué lindo mostrar todo eso en medio de una sociedad que hoy en día ataca el matrimonio, ataca el sacramento, mostrar que no es así, o sea, Dios tiene algo muy hermoso para nosotros. Lo malo, el problema radica en que le hemos dado la espalda a Dios, y es precisamente ahí donde llegan todos esos problemas, donde llegan esos divorcios. Entonces no estamos libres de dificultades porque todos tendremos luchas. La diferencia está en vivirlas de la mano de Dios y tratando de hacer su voluntad. Así es, inclusive yo creo que apenas ahorita que con lo que nos contabas de Holly, que tenía esa visión errada, estaba un poquito cerrada al tema del matrimonio por lo que había visto en su hogar, yo creo que es un preámbulo muy, muy importante como para que de verdad prestemos la atención a esta prioridad de
la pareja, ¿cierto? Es la prioridad de nuestro esposo, de que los grandes beneficiados van a ser nuestros hijos, de que ellos son los que van a recibir pues como también ese ejemplo, también van a crecer con una imagen del matrimonio mucho más distinta a la que hoy el mundo les presenta, porque como lo decía Dani, hoy en realidad el matrimonio tiene una imagen para la sociedad que no es la que Dios le ha querido dar, porque el matrimonio es hermoso, siempre y cuando lo vivamos de la mano de Dios, ¿cierto? Con dificultades, pero o sea, los grandes beneficiados van a ser nuestros hijos, porque ver unos papás que se aman, para ellos va a ser reflejo de que la persona que yo vaya a elegir, la voy a amar, ¿cierto? Entonces yo creo que es vital, importante que como esposas en este momento nos sentemos un momento y digamos, necesito darle la importancia a mi esposo, necesito darle la importancia a mi esposo, ver en qué estamos fallando para que obviamente nuestros hijos pues también se beneficien de esto. Primero, pues es como en doble vía, ¿cierto? Se beneficia, crecemos en el amor, nos beneficiamos como matrimonio, pero por el otro lado, nuestros hijos también van creciendo con esa imagen de lo que es verdaderamente el matrimonio. Sí, es verdad. Incluso al inicio dice que el matrimonio es un tipo especial de consagración, dice el catecismo, y consagrar algo significa reservarlo para un fin especial. Qué lindo. Por eso el Señor eleva el amor de los esposos al nivel de un sacramento. Entonces, bueno, iba a leer, pero para darle como más rapidez, ella se dio cuenta, precisamente se fue como a orar 2 días a una basílica y vio, el Señor le mostró la imagen de San Joaquín y Santa Ana. Entonces ella sintió en su corazón, Joaquín era el esposo de Ana, y se le vino a su mente que ella se llamaba, el segundo nombre de ella era Ana, y el de Philip, el segundo nombre era Joaquín. Entonces que ya empezó como a sentir en esa confirmación del Señor, y finalmente se casan el día de San Joaquín y Santa Ana, un 26 de julio. Qué bonito. Entonces ya de ahí ella comienza a contar lo valioso que es el matrimonio, pero que al inicio pues no fue como ella esperaba. Entonces aquí quiero leerles algo muy bonito que dice. A pesar de mis nuevas convicciones y mi amor por Philip, me llevó muchos años a superar algunas de las dificultades que tenía con la vocación matrimonial en sí misma. Pero como sabía que Dios me había llamado a ello, debía confiar en Él, debía confiar en que Él me daría las gracias necesarias para tener un matrimonio exitoso. Y después dice, Philip y yo pasamos nuestra luna de miel conduciendo por Canadá. Yo ya estaba embarazada antes de llegar a nuestro nuevo hogar en Calgary, y ambos conseguimos trabajo como profesores en la escuela católica local casi inmediatamente. Durante aquellos 2 primeros años de matrimonio nos encontramos frente a dificultades inesperadas. El estrés de los nuevos trabajos, el cambio geográfico, el estar lejos de familias y amigos, un primer embarazo con graves enfermedades y luego un nuevo bebé, preocupaciones económicas nuevas y las responsabilidades familiares desconocidas nos causaron grave tensión. Nuestro modo de gestionar el estrés fue completamente errado, dejamos de rezar juntos como matrimonio, y la tensión y la presión se interpusieron entre nosotros, que solíamos ser muy unidos. Sentí que Philip ya no era el hombre con el que me había casado, ese hombre cariñoso y atento con el que me había comprometido estaba ahora preocupado por las exigencias de su nuevo trabajo y se mostraba distante conmigo. Con el tiempo empecé a sentir en mi corazón que había sido estafada, que el matrimonio era realmente lo que yo había temido en un principio. Mi corazón comenzó a cerrarse y empecé a confiar cada vez menos en Philip. Me sentía cada vez más infeliz en casa y también rechazada por la resistencia de Philip al hablar cuando volvía del trabajo por las tardes. Dice, por mi falta de comprensión ante su presión laboral, las preocupaciones económicas lo atormentaban y minaban su confianza en sí mismo, porque para él era un signo de fracaso en su misión de mantener a su familia. Ni siquiera quería rezar conmigo porque sentía que mi vida espiritual invadiría o eclipsaría la suya. Lo que realmente quería era que yo estuviera ahí para él, que lo apoyara, pero yo estaba demasiado inmersa en mis propias dificultades. Cuando nos trasladamos nuevamente a la casa, a la costa este, Philip y yo estábamos pasando por una etapa de gran desilusión por la persona del otro.
y por no haber alcanzado en nuestros nobles e idílicos objetivos de tener un matrimonio perfecto. Increíble, porque a pesar de que ellos se habían casado después de haber tenido una amistad de muchos años y una amistad muy valiosa, pues se dieron cuenta cuando se casaron. Ella dice que tuvo una gran desilusión, que sintió que había fracasado al casarse, que había cometido un error y que había sido estafada, dice ella. Una palabra muy fuerte. Pero bueno, yo creo que ni tan fuerte porque a todos nos ha pasado. Es muy, muy bonito saber, pues, no uno pensar pues que se equivocó, sino como saber que todos al inicio del matrimonio tenemos como esa crisis de adaptación que es tan común, que después de venir tantos años yo de vivir en un hogar, de mi esposo venir tantos años de vivir en otra familia, pues llegar juntos a formar una nueva familia, siempre esos nuevos cambios pues, y esos desacomodos van a traer una crisis que es difícil de aceptar, pero que es muy bonito cuando ella nos habla de esto, porque yo recordaba que también pues lo viví. El primer año de matrimonio siempre es difícil, el acoplamiento, tantas cosas, pero al final pues Dios siempre a través de todo hace una transformación. Ella decía que después de cada crucifixión viene una resurrección y que a través de todo esto Dios está trabajando en nosotros mismos y mostrándonos lo que espera de nosotros en ese plan matrimonial. Entonces me pareció muy bonito eso. A mí me parece muy lindo lo que decía de que después de cada crucifixión siempre llega una resurrección, porque pensando como lo que he vivido en mi vida matrimonial, es verdad que cuando hay una dificultad, lo que hablamos, o sea, estar con Dios no significa yo no tengo cruces, es que Dios está conmigo, Dios me las va a quitar y nada malo nos va a pasar, no, sino que Dios nos va a ayudar en esos momentos, Dios nos va a enseñar y nos va a guiar. Entonces, en esos momentos de dificultad que nos han llegado, o sea, nos aferramos a Dios y realmente en este tiempo de matrimonio yo puedo sentir que mi amor ha cambiado, que mi amor es diferente, no es un amor como al principio, es un amor más fuerte y es un amor que yo siento como que uno como hasta físicamente lo siente diferente. Uno dice, qué lindo el Señor, como a través de esos momentos donde uno dice, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué tan difícil? Dios nos está bendiciendo, como una frase que por ahí también dice, como Dios se sirve como de esas dificultades para bendecirnos, para enseñarnos, y realmente ese amor se va transformando, pero a través de esas cruces y esas dificultades que podemos vivir con Jesús, Dios va haciendo crecer nuestro amor y nos va haciendo llegar a esa forma que nos debemos amar, ese amor que Él nos ha enseñado en la cruz, que no es solamente la emoción, el sueño que uno tenía de pronto al principio, esa idealización de lo que es el matrimonio, sino ese amor de verdad que Jesús nos enseña. Yo creo que ahorita, hoy en día, pues precisamente lo último que leía, ya no sé en qué parte exacta, pero hablaba del perfección, sí, nuestros nobles e idílicos objetivos de tener un matrimonio perfecto. Que eso, digamos que uno ve que y se casaron y fueron felices para siempre. Eso fue lo que uno como que leía en las historias de niña. Entonces uno siempre soñaba con el príncipe azul, con el que se casaba y con el que era feliz para siempre, pero no le mostraban la realidad del matrimonio, pues de las princesas, nunca les mostraron como la realidad del matrimonio de esas princesas. Entonces a veces uno se casa como idealizando. El problema no es idealizar el matrimonio, porque no es el matrimonio lo que no es un ideal, sino que idealizamos al otro como si tiene que ser un príncipe azul que no ronque, o tiene que ser un príncipe azul que todo el tiempo pues que uno se vaya a mover y ya le tenga como el tapetico, o sea, como que se casa uno como idealizando no solamente el matrimonio sino al otro, y luego llega como a darse cuenta que pues que hay realidades y que no es así. Sí, que no es así, que hay realidades, que hay momentos pues como de tensión, precisamente lo que decía Dani. Entonces uno a veces se asusta de esos momentos de tensión pensando que no, mejor dicho, no estamos siendo el matrimonio perfecto. Hay que mirar pues obviamente qué es lo que está generando tensión, ¿cierto? Y tener que solucionarlo. Pero el punto es, precisamente lo que decía Dani, a veces las tentaciones son el gimnasio de las virtudes, y a veces precisamente esos problemas o esas pequeñas crisis que tenemos diferentes puede hacer dos cosas.
o nos hace crecer en virtud y saber resolverlo para la próxima, o nos deja ahí heridos y cada vez recordándolo y no permitiendo que el matrimonio avance. Entonces a veces nos quedamos como mirando al arado, o sea, mirando atrás, no, entonces ¿será que porque está pasando esto, entonces me equivoqué de persona? Entonces este no es, entonces esta yo porque sí la veo como tan feliz y tan enamorados y tal cosa, entonces mi matrimonio está siendo un fracaso. Podría uno pensar en medio de esa idealización, cuando realmente decía Fulton Sheen, que yo creo que eso es lo que resume el matrimonio. El matrimonio es la unión de dos artesanos imperfectos que construyen juntos la casa de sus sueños. Y el problema es que no vemos al otro como, o sea, nos creemos, o sea, nos damos cuenta, no sabemos a veces qué es la lucha más fuerte, si la imperfección del otro o la imperfección de uno, que le cuesta tanto la imperfección del otro. Es como una lucha entre, sí, cuál de las dos cosas, pero es el saber que esto va a pasar y que pasen dificultades dentro del matrimonio. No quiere decir que ya tenga que mirar hacia atrás y decir, ¿será que me equivoqué? ¿Será que aquí no es? Y lastimosamente caímos en una cultura, en un momento cultural en que estamos como en la cultura del descarte, lo que nos sirve, que no estorbe, lo que nos sirve, botémoslo, lo que no es cierto. Entonces, Aprender a soltar. Aprender a soltar, o es Esa es la frase de moda. o que el amor no se tiene que forzar, pues como que si ya no sientes, pues que vas a seguir inventando ahí, si no sientes nada, entonces luego o sea, no se entiende bien qué es exactamente el amor, que el amor implica dificultades, que el amor implica sacrificios, y que el matrimonio exitoso no es el que no se equivoca, el que no pelea, el que no discute, sino el que sabe resolver las cosas, el que es capaz de sentarse, el que es capaz de hablar, que es capaz como de aceptar al otro. Y yo creo que esto fue lo que ellos lograron. Y también lo que Dani decía en un principio, yo creo que ahí es clave la diferencia entre vivir en unión libre y vivir bajo el sacramento. Así es. Que Dios, conociendo la debilidad del hombre y lo humanos e imperfectos que somos, quiso dejarnos como una ayuda, una ayudita extra, porque es que el amor humano es demasiado limitado. Como que sí, podemos amar hasta lo que recibimos de nuestros papás y lo que el otro recibió del papá, pero luego si solamente nos damos eso, ese amor expira y se agota. Mientras que si vamos yendo todas las veces a la fuente, a Dios, que es la fuente del amor, entonces ya eso se va como que se va nutriendo ese amor matrimonial. Entonces como que eso es muy importante, no idealizar tanto el matrimonio, y que se los confesamos, como Dani hizo la confesión, tenemos dificultades, hay roces dentro del matrimonio, lo importante es que se hablen las cosas, ¿verdad? Que hasta puede pasar, hasta idealizarnos, no, ellas hablan tan, que a veces decimos, no, como la lucha, digamos el ideal que debe ser una mujer, y a veces hasta comparando, pues uno como mujer que tiende tanto a hacer comparaciones pensará y sentirá frustración de no, vea mi matrimonio así, además que el matrimonio de ella es perfecto. No, entendemos que somos imperfectos y que estamos construyendo al lado de Dios. Así es, Cindy va a decir algo ahí. Bueno, es importante porque miren que cuando uno da el sí, pues el matrimonio tiene una característica y es que es indisoluble. Y que es un sacramento en el que se queman las naves. Monseñor Munilla dice algo muy lindo, y es que cuando iban a la guerra, era como unos soldados de Alejandro Magno, iban a la guerra y ya llegaban al punto donde iban a luchar, y decía que antes de empezar a luchar como que quemaban las naves porque decía que ya no había vuelta atrás, es decir, tenemos que dar la vida, ya no nos podemos devolver, ya no tenemos en qué devolvernos, ya no podemos dar la marcha atrás. Inclusive él decía un ejemplo muy lindo también, que es como a un candado que se cierra y las llaves se arrojan al mar para nunca más ser encontradas, es decir, que ya no se va a abrir. Precisamente cuando uno decide dar ese sí, es un sí que da para siempre. Eso es algo muy importante porque hoy vivimos precisamente en esa cultura de descartar y donde hay más divorcios que nunca en la historia, porque se nos olvidó que el matrimonio es para toda la vida y que el amor no es que se acabe, sino que se transforma, y que hay que comenzar a buscar las nuevas formas en que Dios nos pide amar al otro, a entregarme por él. Y dice incluso ella que no es una crisis, que la salud del matrimonio depende de nuestra definición de amor, que a veces lo que uno busca amar es un amor egoísta, donde quiere uno sentir esa pasión,
ese deseo, quizás esa emoción que se siente en el noviazgo, donde se ven y hay mariposas en el estómago, donde él me regaló una cosa, un detalle, unas flores, bueno, que en el matrimonio tampoco se pueden perder esos detalles, pero que obviamente pues no va a ser igual que en el noviazgo, donde quizás antes decía también Monseñor Murilla de una manera muy linda que uno se casa esperando que su esposo cambie y que los hombres se casan esperando que su esposa sea la misma con la que cuando eran de novios, pero que ninguna de las dos cosas es así, que muchas de las cosas no van a cambiar, sino que hay que aprender a amar a esa persona tal y como es, tal y como Dios me la entregó, como Dios la creó, y ahí es donde se va a ver una verdadera transformación, porque quizás lo que Dios busca en el sacramento no es transformar a la persona que está a mi lado, sino transformarme a mí, transformar mi forma de pensar, mi forma de ver, tallarme en las cosas que cuando era soltera, pues nadie me iba a molestar, nadie me iba a decir, ni me iba a hacer ver en lo que estaba fallando, pero ahora el sacramento precisamente nos da esa gracia del conocimiento propio y de comenzar a ver todas esas imperfecciones con las que hemos cargado en nuestra vida, pero es algo muy lindo que ya está con la gracia del sacramento, que precisamente nos enseña que no son cosas que vi para salir corriendo, sino para decir, ven, te levanto y cómo te ayudo, ¿cierto? Cuando uno ve, por ejemplo, a un hijo que hace, no sé, un berrinche, o que uno empieza a ver de una manera muy evidente su defecto dominante, o su inclinación, o su concupiscencia, uno no dice, ay no, cámbienme este hijo, pues que yo no quería un hijo así, bien, llamo a que se lo lleven, y que me regalen otro hijo más virtuoso, ¿cierto? Uno nunca piensa en eso, uno siempre dice, pues es que es mi hijo, tengo que amarlo, pero guardando obviamente las proporciones, y en el matrimonio es igual, o sea, es mi esposo, Dios me lo regaló así, y lo tengo que amar, porque Dios me hizo un llamado a amarlo tal y como es, así como Dios lo ama, y como Dios me ama a mí. Dios no me dice, Sara, si tú con ese defecto, así no te quiero. Qué pena pues con usted, pero córrase para un ladito, pero si usted sigue así, yo así no la voy a querer. No, es precisamente eso lo que le humilla a uno, porque uno dice, a pesar de que soy así, Dios me sigue queriendo. Dios sigue esperándome, Dios sigue queriendo lo mejor para mí, sigue esperando que algún día yo cambie eso que soy. Pero es precisamente ese amor de Él tan fuerte y tan profundo lo que me dice, Dios mío, Él es tan bueno conmigo que yo no puedo seguir siendo así con Él. Y eso es lo que nos cuesta mucho entender al inicio del matrimonio, que no nos casamos con una persona perfecta, porque no nos casamos con un ángel, sino con un ser de carne y hueso, que debemos aprenderlo a amar no por lo que es, sino a pesar de lo que es. Bueno, entonces sigue ella diciendo que Dios utiliza todo para obrar en nuestra transformación. Eso lo dice Santa Faustina, me parece muy lindo. Que llegó una noche oscura en su matrimonio. Dice que, acá ya después dice que empezó a ver que había una necesidad muy fuerte de una buena comunicación, porque claro, ella empezó a ver que su esposo estaba triste, cabizbajo. Alguna vez escuché algo que me impactó mucho, precisamente también de una psicóloga. Ella hablaba de que el hombre no tenía la capacidad de transmitir su tristeza como lo hacía la mujer, pues uno siente un dolor muy profundo y pues normalmente uno se desahoga, uno llora, uno le cuenta a las personas, pues a Dios o a su esposo o a la persona que uno ama, pues lo que está sintiendo, pero el hombre no tiene tan desarrollada esa capacidad comunicativa y lo que él hace para manifestar quizás su tristeza, su depresión, es llenarse de coraje, ¿cierto? Llenarse de coraje, llenarse como de frustración, y entonces uno empieza a ver un esposo que está quizás de mal humor, un esposo que está quizás más tensionado, un esposo que está quizás más fuerte con los hijos, con su esposa, pero uno se va al fondo de esa coraje y de esa rabia, o quizás de eso que uno ve, esa actitud como tan fuerte, y realmente uno va a ver que detrás de eso hay un hombre que está triste. Un hombre que quizás está viviendo una tensión fuerte por su economía, porque para nadie es un secreto que para el hombre está en su naturaleza ser el proveedor del hogar, y cuando hay una crisis económica es quizás cuando uno más inestable ve a su esposo, porque claro, a él es el que quizás le llegan las cuentas, él es quizás el que está todo el tiempo pensando y hay que mercar, pues con qué voy a mercar, y el colegio de los niños con qué lo voy a pagar, y mi esposa que tiene unas necesidades cómo las voy a suplir, y el arriendo, y esto y lo otro.
claro, él no va a llegar a la casa a sentarse a tu lado y te va a decir, mi amor, tengo un problema económico muy fuerte, y va a empezar a llorar y a llorar y a llorar, porque eso no está en la naturaleza del hombre. Bueno, quizás algunos sí lo harán, ¿cierto? Pero en su naturaleza es quizás guardar y ser fuerte y mostrar como esa fuerza en el hogar, pero quizás esa depresión se disfraza de coraje y quizás esa tristeza. Entonces, aprender a comprender que el otro, que detrás de cada actitud hay algo que está viviendo en su corazón, pues, y eso nos dará quizás el don de comprender más, de amar más y de ayudar más en esa crisis o en esa situación que él está viviendo. Bueno, no sé si tienen algo por decir ahí. Hoy están muy calladas, niñas. Entonces, ahí pues empieza uno a ver esa necesidad de una buena comunicación, porque pues aunque para uno es difícil expresar lo que uno siente, pues para el hombre también lo es. Entonces decía que Philip ya estaba muy cerrado a ella, porque siempre que ella le hablaba, pues se quejaba de todo lo que estaba pasando en su casa, de que esto no está funcionando bien, esto tampoco, pero él por dentro estaba viviendo otra crisis también muy fuerte, porque dice que quedaron en embarazo muy rápido, que llegó el hijo, pero el trabajo de él, entonces ya no le estaba alcanzando quizás su trabajo para suplir todas esas necesidades que tenía, entonces eso lo estaba llenando de estrés, y aparte de eso dice que dejaron de orar juntos, que ya como que estaba tanta la tensión y tanto el estrés que no eran capaces de rezar. Y eso es algo también muy importante, porque quizás la mayor estrategia del enemigo es alejarnos del Señor, porque Él es la solución. A muchos no, a todas nuestras dificultades. Y precisamente comenzaron a llenarse como de tanto resentimiento en los dos en su interior, que se distanciaron incluso de la oración, dejaron de compartir esa espiritualidad juntos, de orar juntos, de tener esos momentos de quizás tomarse de la mano, rezar, cerrar sus ojos y orar y pedir luces al Señor, que yo creo que eso es la mejor terapia que puede haber, ¿cierto? Cuando uno está como en esa lucha matrimonial, la oración hace, bueno, después de también la conversación que ya vamos a ver, la comunicación, muchas cosas, pero nada más que la vida espiritual, la vida de Dios en mí, es lo que va a abrir quizás los ojos a ver todas esas otras realidades. Entonces dice que así como en el sacramento del orden y de la confesión, a través de las palabras del sacerdote, pues fluye esa gracia a la persona. Dice que en el sacramento del matrimonio, cuando se comunican los esposos, fluye la gracia sacramental y hace que puedan, dice que la palabra hablada también está destinada a ser una fuente continua de gracia en el matrimonio, a través de una comunicación frecuente y sana con nuestro cónyuge. Entonces, ellos comenzaron a ver como ese dolor que había entre ellos, y dice que hasta se pasó por la mente de Philip, si es Philip, que se llama así, sí. El divorcio. Dijo, ahí empecé a ver y empecé a sentir, ¿será que este es el punto donde la gente llega a pensar en divorciarse? Y ahí fue que decidieron como asistir a unos cursillos en su parroquia, y dice ella que los dos en ese momento comenzaron a tener una actitud diferente frente al matrimonio, y dijeron, no, que pues no podemos seguir así, tenemos los dos que comenzar a trabajar y a luchar por construir y por formar nuestro matrimonio. Y yo creo, Sarita, que digamos, entrando ya más a este tema tan importante y tan fundamental que es la comunicación para el matrimonio, uno a veces puede caer en el error de pensar, no, pues es que nosotros hablamos mucho, y como lo decía ahí, pues es que ella todo el tiempo le estaba diciendo, mira, hay que hacer esto, de cierta forma, criticaba un poco, ¿cierto? Uno a veces tiende mucho a eso, y dice, pero sí, es que yo sí estoy hablando, yo le estoy diciendo las cosas, pero la verdad la comunicación debe ser una comunicación más que funcional, en el hecho, creo que esto ya lo hemos hablado varias veces, pero hay que pagar esto, hay que comprar esto, entonces uno puede tender a pensar, todo el día hablamos, y en realidad sí hablamos, pero como de labios para afuera. La comunicación debe ser algo más trascendental, más desde una tranquilidad donde yo me siento y expreso lo que estoy sintiendo de una manera adecuada, porque precisamente creo que uno de los pilares para comunicarnos bien como matrimonio es pues buscar un tiempo adecuado donde ambos estemos tranquilos, donde no haya como
como el momento de rabia, porque a veces se hiere incluso más a la otra persona cuando uno quiere hablarle. Entonces es buscar esos espacios en el que uno pueda comunicarse con la otra persona, pero de una manera adecuada, ¿cierto? Buscar el momento, hablar con mucha caridad, porque entender de que la otra persona también le duele. Y a veces, como lo dice Sara, pues digamos, uno como mujer tiende a hablar muy hirientemente a la otra persona, y terminamos creando precisamente en nuestro esposo como esa barrera o ese mismo coraje donde ya él como que por acá le entró pero por acá le salió, porque siempre le digo lo mismo, o sea, siempre es como lo mismo, se lo digo de una manera inadecuada. Entonces lo que le digo no va a su alma y lo transforma, sino que simplemente son palabras al aire, ¿cierto? Entonces la comunicación, yo creo que es una cosa de las cosas fundamentales en el matrimonio, fundamentales, porque si no hay buena comunicación, precisamente no vamos a saber qué es lo que la otra persona está sintiendo, qué es lo que la otra persona está pasando, y hay precisamente tantas dificultades en los matrimonios, porque cuando uno se sienta a hablar con los matrimonios, uno en realidad se da cuenta de que falta ese sentarse sin hablar, pero hablar de una manera adecuada, ¿cierto? No buscando herir a la otra persona, sino desde la humildad, aceptando que uno también tiene sus equivocaciones. Creo que una de las cosas fundamentales es cuando uno se va a sentar a hablar, es no creer que uno tiene la razón, porque cuando uno siempre dice, es que lo que yo digo es, y me siembro en esta posición, pues no va a haber cabida para escuchar lo que la otra persona tiene para decirme, que tal vez tenga razón en eso. Entonces yo creo que debe haber pues como un compromiso de ambos de escucharse, de hablarse, para poder solucionar precisamente esos problemas, que no nos vayan a llevar a pensar, como lo decía el esposo, a decir, bueno, ¿será que ese es el punto en el que uno dice, nos divorciamos? Que creo que eso jamás debería pasar por nuestra mente, como lo decía ahorita Monseñor Munilla, que lo decía Sarita, nosotros no podemos tener plan B, o sea, no es decir, si no funcionó, entonces voy y simplemente me separo y vamos a buscar otro plan, no. O sea, aquí en este plan, esta ocasión que yo elegí, que fue el matrimonio, es aquí donde yo tengo muchas veces que bajar mi cabeza y decir, bueno, mi amor, tú tienes razón. A veces mi esposo dice, yo no quiero tener la razón, yo quiero que estemos bien. Y eso yo creo que es una cosa fundamental que uno debe buscar cuando uno se sienta a hablar, es, yo no quiero tener la razón, yo quiero que los dos estemos bien, que busquemos cómo mejorar los dos y salir del problema los dos juntos. No para que uno quede satisfecho porque le di la razón, sino para que eso nos haga crecer más. Así es, incluso ese tema de la comunicación llega a ser tan fuerte que es lo que va a hacer que nuestro matrimonio no sea un matrimonio resentido, sino un matrimonio sano. Porque a veces el hecho de cargar con tantas cosas que van pasando en el día a día, pues más que nadie, nosotras sabemos que el corazón de la mujer por el pecado original es un corazón que tiende mucho al resentimiento y a quedarse con las cosas cuando no las expresa, a guardar esas cosas con dolor o con rabia o a tenerlas ahí como latentes para otro momento de ira, pues explotar, ¿cierto? Y la comunicación es lo que hace que en el día a día se vayan dando pequeñas sanaciones que van haciendo que la salud del matrimonio pues esté más fuerte. Entonces, bueno, la idea, el próximo capítulo es profundizar precisamente en la necesidad de esa sumisión, no solamente de la mujer, porque ella habla de las dos sumisiones, la del hombre y la de la mujer, para que sean una sola carne, pero también de la necesidad de salir de esas crisis matrimoniales, y también como termina hablando de cómo la sexualidad es un don para el matrimonio y cómo Dios la da precisamente para esa transmisión de la gracia de los esposos. Entonces, no se pierdan el próximo capítulo. La idea es poder seguir profundizando, porque este es un capítulo como el anterior, que tenemos mucho por hablar, mucho por contar. Y bueno, Dios las bendiga. Gracias, niñas, por estar aquí, y que la gracia esté con ustedes. Con tu espíritu.